Para elegir a 167 diputados que integrarán la nueva Asamblea Nacional Venezolana. Unas elecciones que el propio presidente Nicolás Maduro ha calificado como las más difíciles, las más duras de los últimos 17 años. ¿Qué tan duras, qué tan difíciles? Vamos a hablar con uno de los voceros y candidatos a diputado por parte del chavismo, Ernesto Villegas, que nos acompaña en esta entrevista en RT. Ernesto, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, William. Un saludo a todas y a todos. Bueno, empecemos. ¿Cuál es el ambiente que desde el chavismo, desde el oficialismo se ve de cara a estas elecciones? Hay mucho triunfalismo de parte de la otra parte. Sí, y es un factor que juega a favor nuestro. Nosotros tenemos unas condiciones que ya el presidente ha descrito, de un golpe económico continuado contra el país, contra la familia venezolana, contra la moneda venezolana, que ha generado trastornos innegables en la cotidianidad de la familia venezolana, en el proceso de acceso a productos básicos, a bienes y servicios esenciales. Sin embargo, ese golpe económico ha servido como un boomerang que se le ha devuelto a los factores que han estado basando justamente su campaña en la destrucción de la moral del pueblo de Chávez. Este pueblo de Chávez ha resistido heroicamente los embates de ese golpe económico y hoy está efervescente. Puedo decirte que en este momento, en la recta final de la campaña, se percibe una efervescencia en millones de personas dispuestas a ir a votar el 6 de diciembre. El comandante Chávez en su momento nos dijo: tú también eres Chávez, mujer venezolana, tú también eres Chávez, soldado venezolano, tú también eres Chávez, joven venezolano. De modo que este 6 de diciembre Chávez viene, hecho millones, millones de Chávez saldrán a votar por los mejores candidatos y candidatas, que son los candidatos y candidatas de la Revolución Bolivariana. No nos escondemos detrás de una manito. La estrategia de la oposición antichavista es esconder las trayectorias, los nombres, los prontuarios incluso de algunos de sus candidatos en el malestar, en la irritación. Nosotros, en cambio, ponemos nuestro rostro, nuestras trayectorias y ponemos además el compromiso con el proyecto nacional del comandante Chávez. Usted habla de una efervescencia. Sin embargo, si uno hace la tarea de abrir los diarios internacionales, se ve que hay una situación casi al borde del abismo en Venezuela. El candidato o excandidato presidencial Enrique Capriles dice en una entrevista publicada en un diario español que Venezuela es una bomba a punto de explotar. Bueno, hay un discurso, por supuesto, catastrofista, que por supuesto tiene una intención electoral y tiene la intención además de crear una imagen internacional de Venezuela muy distinta a la realidad. Confrontamos problemas que derivan justamente de un golpe económico auspiciado por aquellos que entonces simultáneamente proclaman la existencia en Venezuela de una crisis humanitaria, que tratan de pintar el cuadro nacional peor que países que están sometidos a guerra o a ocupación extranjera. Es una misma maquinaria. Estos voceros que pretenden, digamos, utilizar las circunstancias adversas, las coyunturas difíciles que en el campo de la economía se han presentado en el país como una especie de lápida de la revolución de Chávez, no solamente están equivocados, sino que a conciencia están pintando hacia el exterior un cuadro distinto a la realidad. Chávez sembró aquí en Venezuela una revolución y esa revolución no se va a detener. Está en millones de venezolanos organizados en consejos comunales, en comunas, en unidades de batalla Bolívar Chávez, círculos de luchas populares, comités de salud, comités de tierra, grupos campesinos, grupos estudiantiles, consejos de trabajadores, en fin, un entramado social diverso que lo consigues tú en cualquier rincón de Venezuela. Y ese entramado político organizativo, con unión cívico-militar además, donde hay ámbitos donde el ejército, la Guardia Nacional, la Armada, la aviación, cooperan estrechamente con el pueblo en el enfrentamiento de los problemas sociales, de las desigualdades sociales. Eso no se va a levantar de un día para otro. Y es justamente lo que proclaman aquellos que en posición adelantada se adelantan a anunciarle al mundo el fin del proyecto de Chávez, el fracaso del modelo de Chávez. Pues bien, se les va a devolver como un boomerang. Esperemos los resultados del 6 de diciembre y verán cómo el pueblo venezolano va a ratificar su confianza en el proyecto de Chávez. Y juntos, una vez activados con esa victoria política, vamos a despejar el camino de todas las emboscadas que le ha entendido el pueblo para abrir las puertas a una economía productiva, a un futuro de paz, de inclusión, de oportunidades y condiciones iguales para todas y todos. Esos mismos voceros de la oposición hablan de la posibilidad de que el presidente Maduro esté promoviendo un golpe de Estado.
Incluso el señor Jesús Torrealba habla de un golpe de Estado técnico porque según la oposición el chavismo no va a reconocer los resultados electorales. Mira, el presidente Maduro encabezó un acto en el Consejo Nacional Electoral en el que tuve ocasión de participar, en el que firmó un compromiso de reconocimiento de los resultados electorales. Si nosotros vemos además la trayectoria del movimiento bolivariano liderado por el comandante Chávez, te encontrarás con que allí ha habido un reconocimiento histórico, sistemático a la voluntad popular. Allí donde ha ganado la revolución bolivariana se ha defendido por supuesto el triunfo, pero allí donde se ha perdido con sus candidatos, estos han sido los primeros en reconocer el resultado adverso. Ocurrió en todos los circuitos electorales donde hoy hay diputados de oposición, ocurrió en todos los estados donde hoy hay gobernadores y alcaldes de oposición, y ocurrirá ciertamente en aquellos circuitos y jurisdicciones donde la oposición obtenga sus escaños. Lo que no va a suceder es que haya un desconocimiento por parte del gobierno bolivariano de la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, que como te insisto, es a favor de la revolución bolivariana. Ahora, ellos son los que ponen sobre la mesa esa posibilidad al no comprometerse. La llamada Mesa de la Unidad Democrática no se ha comprometido públicamente a reconocer los resultados electorales. Y si le aplicamos la misma metodología, es decir, observar su trayectoria en el pasado, te das cuenta de que ellos, donde ganan y cuando ganan, por supuesto que aceptan y reconocen, pero donde pierden y cuando pierden, siempre sacan el ardid del fraude. Al señor Henry Ramos Ayub, vocero principalísimo de la oposición venezolana, quien ya se siente presidente de la nueva Asamblea Nacional, todavía le estamos esperando desde el año 2004 a que presente las pruebas de un supuesto fraude del referendo que el presidente Chávez ganó con más del 60% de los votos. Ese es el liderazgo, ahí queda retratado el liderazgo que lamentablemente tiene la oposición venezolana, un liderazgo irresponsable que no se compromete realmente con las reglas básicas de la democracia, que no ha dudado en apelar a la violencia, que lamentablemente tiene una política de doble banda, de tener un pie en la Constitución y un pie en la ilegalidad para buscar acabar con la revolución bolivariana, que además es una conducta típica de la derecha. Veamos lo que pasó en el Chile de Allende. Allí estuvo jugando la democracia cristiana chilena y el resto de las fuerzas de oposición al gobierno de Salvador Allende a la doble banda y terminaron siendo devorados también por el golpe que ellos mismos auspiciaron. De modo pues que hay que hacerles un llamado a que dejen de estar jugando en esa doble banda y que acepten finalmente que el sistema democrático venezolano es inexpugnable, que así como en ocasiones ha dado la victoria en la abrumadora mayoría de los casos al proyecto bolivariano, pues también ha dado la victoria parcial donde está ocurrido en los estados y circuitos donde han ganado los señores de la oposición. Incluso hubo una ocasión donde el presidente Chávez impulsó un referendo en el año 2007, donde por muy estrecho margen no hubo la victoria por parte de la revolución y el comandante Chávez fue el primero en reconocer ese resultado electoral. Le hago la pregunta desde otro punto de vista. Ahora se está grabando una película justamente inspirada en un libro suyo, ¿no? Sobre los sucesos del 11 de abril. Hay muchos analistas que dicen que la actitud de la oposición al no reconocer los resultados electorales podría significar un llamado práctico a la violencia. Usted que conoce tanto lo que pasó el 11 de abril, en esta situación actual estamos a puertas de un nuevo 11 de abril. Mira, no hay una repetición automática de los hechos históricos de un año a otro ni de una década a otra. Sin embargo, yo sí debo decir, la trayectoria del liderazgo opositor nos hace pensar que ellos no han renunciado a la vía del atajo extraconstitucional. El señor Capriles Radonsky, por ejemplo, él hizo un llamado irresponsable en el año 2013 a la violencia en las calles de Venezuela al no aceptar el resultado que dio como ganador de la elección presidencial al presidente Nicolás Maduro. Una conducta que contrasta diametralmente. Están colocados en las antípodas al señor Scioli en Argentina, que con una diferencia muy pequeña también, automáticamente reconoce su derrota. Pues bien, ese talante democrático que hemos observado en el señor Scioli en Argentina no lo tiene lamentablemente el liderazgo opositor. Y es que siempre están jugando a una carta bajo la manga con la esperanza de que los militares venezolanos se parezcan a los militares chilenos y que haya un golpe de Estado en el que ellos terminen descabezando a la revolución bolivariana. Pero bien, parte del legado del comandante Chávez ha sido una Fuerza Armada Nacional Bolivariana comprometida con el proyecto democrático bolivariano plasmado en nuestra Constitución. Y nosotros tenemos plena confianza en que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantendrá pegada a la Constitución y que los que están mirando hacia los cuarteles
para buscar lo que los votos no le alcanzan para alcanzar, se van a quedar frustrados nuevamente. ¿Son estas, ya que hablamos de Macri y del escenario internacional, son estas las elecciones más duras para el chavismo? Y menciono lo de Macri porque, claro, digamos, a la derecha latinoamericana le ha dado como un nuevo aire. ¿Qué pasa si el chavismo llegase a perder este 6 de diciembre? ¿Significaría el fin de un ciclo, el cambio de esquema político, no solo en Venezuela, que se ha convertido en una vanguardia del progresismo en América Latina? Mira, fíjate, yo te digo lo siguiente, inevitablemente nosotros estamos en unas circunstancias distintas a las que vivimos en cualquiera de los otros procesos electorales anteriores. El primer dato es la ausencia física del comandante Chávez. Ciertamente no está con nosotros físicamente. Sin embargo, nosotros vamos a estas 114 elecciones con el proyecto de Chávez y con la identificación plena de nuestros cuadros dirigentes con su proyecto. De modo que el pueblo reconoce en nosotros el camino que Chávez les ofreció. Y en mi caso particular, cuando yo hago mi campaña electoral en el circuito 1 de Caracas, que corresponde a las parroquias Sucre, El Junquito y La Pastora, recibo muchas manifestaciones de cariño. Y yo sé que no son manifestaciones de cariño exclusivamente mías. Tienen que ver mucho con el amor que Chávez sembró en su pueblo. Hacen un cálculo errado aquellos que pretenden que por dificultades circunstanciales en el campo económico, la gente humilde de Venezuela va a descolgar de su corazón y de sus casas la fotografía, el retrato del comandante Chávez. Y eso no es así. El liderazgo de Chávez se sembró en las raíces de nuestro pueblo. Y ese liderazgo de Chávez, aunque ellos digan que está muerto, les va a ganar la elección del 6 de diciembre. Chávez victorioso, como el Cid campeador, va a ganar la elección del 6 de diciembre. Usted menciona a Chávez, déjeme interrumpir un momentico. En la anterior entrevista con Jesús Torrealba, él dice que el PSUV hace su campaña con base en dos mentiras. La primera, diciendo que Chávez vive, y la segunda, diciendo que Maduro es hijo de Chávez. Sí, porque ellos tienen una lectura de la realidad completamente miope. Ellos no suben a las colinas donde habita nuestro pueblo, a los cerros de Caracas y de otras partes del país. Las zonas populares de nuestro país están plenamente identificadas con el proyecto nacional del comandante Chávez. Y si hay algún tipo de nostalgia, como en efecto la tenemos por el comandante Chávez, ellos tratan de manipularla y tratan de hacer ver que la nostalgia del pueblo venezolano es por los gobiernos que antecedieron a Chávez. Como que los más humildes de Venezuela quisieran regresar la situación del país a los tiempos de Carlos Andrés Pérez, de Lucinchi, de Luis Herrera, de Caldera. Y cuando tú le dices eso a la gente de nuestro pueblo, te dicen que no. Si la gente en Venezuela más bien quiere más Chávez, cuando hay algún tipo de disconformidad, malestar, exigencia, y tú conversas con nuestro pueblo, te das cuenta de que lo que pide nuestro pueblo es más políticas sociales como las que el comandante Chávez inició, que se completen las obras iniciadas en el gobierno del comandante Chávez, que se termine de beneficiar a personas que han sido pensionadas en el tiempo de la Revolución Bolivariana, que haya más pensiones, como en efecto el presidente Nicolás Maduro ha venido haciéndolo. Si Maduro agarrara el volante nacional y lo girara en vuelta en U y devolviera al país a los tiempos del neoliberalismo, ciertamente tendrían razón los voceros de la oposición y dirían, no, ese no es el hijo de Chávez. Pero en la medida en que el presidente Maduro mantenga el curso general de la Revolución Bolivariana hacia el camino del socialismo bolivariano que trazó el comandante Chávez, pues con perfecta propiedad podemos decir que Maduro es el hijo de Chávez. Usted me habla de esos logros del socialismo del siglo XXI, de lo que ha hecho el chavismo en estos últimos 17 años. Desde los sectores de la oposición dicen que los últimos años de Chávez, Venezuela vino en un deterioro y que con la llegada del presidente Maduro hubo una caída en vertical, en picada vertical, y que actualmente el gobierno venezolano, el gobierno del presidente Maduro, tiene un rechazo del 80%. Retomando la pregunta anterior, ¿se sienten ustedes ganadores? ¿Es un escenario para que el chavismo gane estas elecciones? Sí lo es. Yo te hago algunas recomendaciones. Primero, mirar más las encuestas que escuchar a los encuestadores, porque en Venezuela hay un proceso de politización muy marcado de todos los actores sociales y políticos, y dentro de ellos los encuestadores suelen expresar posiciones que confunden el dato científico con sus propios deseos. Así hemos visto cómo muchos encuestadores antes de cada victoria de Chávez pronosticaban lo que llamaban el cruce de las líneas, lo que llamaban un empate técnico, lo que llamaban el fin del chavismo, y resulta que Chávez salía relegitimado de cada proceso electoral. El mismo mecanismo está siendo aplicado ahora.
Hoy nadie niega, nadie en su sano juicio puede negar las dificultades que se han sembrado en el camino en el marco de lo que el presidente Maduro ha denominado una guerra económica. Hay un complot financiero internacional que incluye un mecanismo de destrucción de la capacidad de compra de la moneda venezolana, que es el bolívar. Hay una maquinaria llamada Dollar Today, que es mucho más que una página web, detrás de la cual se esconde todo un aparataje destinado a caotizar, a hacer chillar la economía venezolana. Recordemos las palabras de Nixon en medio del golpe de Allende. Él ordenó que había que hacer chillar la economía chilena para crear las condiciones necesarias para el golpe que finalmente dio Pinochet. Pues bien, no tenemos ninguna duda, desde la misma capital que fue dada aquella instrucción, ha sido dada la instrucción de hacer chillar la economía venezolana. Pero por más que hagan chillar la economía venezolana, entre otras cosas con la caída de los precios petroleros, que no han caído por ley de gravedad. Hay toda una geopolítica internacional detrás de la caída internacional de los precios del petróleo. Venezuela en este momento está bajo ataque, bajo un ataque económico internacional, pero nosotros eso lo registramos y acudimos a la conciencia que el comandante Chávez despertó entre sus seguidores, en el pueblo venezolano, y te invito a que vayamos a las zonas populares de Caracas. Allí, junto con el malestar que genera en los efectos de este golpe continuado contra la economía venezolana, al mismo tiempo hay altísimos niveles de conciencia. Hay, además, te puedo decir, una campaña intensa que hemos venido desarrollando en los 87 circuitos y en los 24 estados, que ha insuflado un ánimo renovado al chavismo, a las zonas populares. La apuesta de los sectores de la oposición venezolana no es a que los más humildes, que los chavistas, voten por ellos. La apuesta de ellos es que los chavistas se abstengan, se hagan a un lado o den un paso atrás. Y nosotros los estamos invitando, como en efecto han aceptado esa invitación, a que en lugar de hacerse a un lado o echarse atrás, demos juntos un paso adelante y despejemos el camino de las dificultades que le han sembrado a la vida venezolana. Y después de la victoria política del 6 de diciembre, estoy seguro se abrirán las compuertas para un país muchísimo más estable, porque debemos decirlo, son las fuerzas del chavismo los que garantizan la estabilidad política de Venezuela y probablemente de América Latina. Aquí no hay otra fuerza política que tenga la capacidad, como tiene el chavismo, de garantizar la estabilidad del país. Un hipotético triunfo de la oposición en Venezuela abriría las compuertas para un periodo de mucha inestabilidad. Ellos no ocultan la carta del golpe parlamentario, que ya aplicaron en Honduras, aplicaron en Paraguay, intentaron aplicar en Ecuador. Y suelen olvidar, William, con esto termino, que en este tablero de ajedrez no solamente juegan las blancas. Sin embargo, las declaraciones de la oposición frente a su victoria y frente a las declaraciones que da el presidente Maduro de defender la revolución como sea, ganar como sea, ir a la calle si se llega a perder, se presentan como un desconocimiento por parte del presidente o del chavismo de una eventual derrota. Bueno, es la óptica que ellos pretenden venderle al mundo, pero como te he dicho, el presidente Maduro ha firmado públicamente un compromiso de reconocimiento de los resultados electorales, que es muy coherente con la conducta que ha tenido el chavismo. El propio comandante Chávez reconoció su derrota en el año 2007, cuando un referendo constitucional intentó ser aprobado y no nos sonrió la victoria en la magnitud que hubiésemos querido, y el comandante Chávez aceptó en ese momento que no obtuvo la victoria. Ahora, no ha sido la conducta de la oposición. El señor Capriles Radonsky, uno de los jefes de la oposición, convocó a sus seguidores a la violencia cuando perdió las elecciones presidenciales con el presidente Maduro. El señor Leopoldo López, en torno al cual hay una gran campaña internacional para pintarlo como un activista pacifista de los derechos humanos, es en realidad un adicto a la violencia que ha convocado en febrero de este año a unos hechos terribles de violencia en el país que costaron 43 muertos, 300 y tantos heridos irreversibles, infinidad de daños materiales. Ernesto, ya que usted menciona a Leopoldo López, se conoció un pronunciamiento de dos reinos, el Reino de España y el Reino Unido, además del Consejo Europeo, en donde piden efectivamente que cese la persecución política en Venezuela y que haya unas elecciones transparentes. ¿Qué concepto le merece ese pronunciamiento? Primero, nosotros hace tiempo que dejamos de ser súbditos de reino alguno. Si se trata de estados soberanos que tienen una opinión, deben hacerlo con mucho respeto por la soberanía venezolana. Nosotros aquí tenemos los mecanismos más transparentes que haya habido en la historia de Venezuela para la realización de procesos electorales. El expresidente estadounidense Jimmy Carter ha calificado el sistema venezolano como el mejor
del mundo. Nosotros hacemos auditorías del 57% de las urnas de votación. De modo pues que aquí no hay fundamento científico para cuestionar el sistema electoral, al punto de que en todos los circuitos y en todos los estados la oposición ha inscrito a sus candidatos. Si hubiese algún tipo de objeción al sistema electoral, sencillamente no los inscribirían. Nosotros en Venezuela no tenemos una sola elección, son 114 elecciones como te he manifestado, y eso va a generar una conformación de una Asamblea Nacional que estará compuesta por diputados electos por circuito, como es mi caso, y por diputados electos por las listas en los estados, como es el caso de los que encabezan las listas en distintos estados. Eso va a dar un resultado, una Asamblea Nacional, que tiene diversidad de componentes regionales y políticos. Allí va a haber un cuadro político, un mapa político del país, que ese mapa político va a ser respetado por el gobierno bolivariano. Hay un poder legislativo que tiene una función que cumplir y un poder ejecutivo que tiene otra función que cumplir. ¿Habrá elecciones libres? Obviamente, como las ha habido y como las seguirá habiendo en Venezuela. Ahora, te quería decir, ¿por qué la elección de un poder legislativo supone un cambio político radical en Venezuela? El desmantelamiento de la revolución bolivariana de Chávez. Yo les puedo decir, el 7 de diciembre, así como el 8, el 9 y el 10, Venezuela amanecerá con el mismo presidente. Aquí no hay ningún mecanismo que tenga que ver con la figura del presidente de la República ni con las facultades que tiene el Poder Ejecutivo. De modo que independientemente del cuadro político que se desprenda de las elecciones del 6 de diciembre, el Poder Ejecutivo será el mismo y su titular, producto de una elección libre y democrática como fue la elección presidencial del año 2013, se llama Nicolás Maduro Moros, que seguirá siendo nuestro presidente. De modo que hay un fraude en la promesa que los factores de la oposición le están haciendo a sus seguidores en el país al ofrecerle que desde la Asamblea Nacional ellos van a acabar con la revolución de Chávez. No lo van a lograr, ni es constitucional intentarlo. La aplicación del golpe parlamentario va a encontrarse de frente con el pueblo, con la Fuerza Armada Nacional que defenderá la Constitución y, por supuesto, con un líder político como es el presidente Nicolás Maduro en las calles de Venezuela. Ernesto, en medio de tantos ataques internacionales que se están dando, hay uno especialmente que muchos analistas empiezan a interpretar como que Venezuela es un narcoestado. Me refiero al caso que pasó con dos aparentes sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro. Se hablaba de 800 kilos de coca que finalmente no aparecieron, que la DEA seguro desapareció. ¿Venezuela es un narcoestado? Mira, la pregunta, si no viniera de una persona como tú, que conoces muy bien la realidad colombiana, que vienes de Colombia y que eres un gran amigo de Venezuela, podría ser hasta ofensiva. Porque Venezuela es el país que más aeronaves del narcotráfico ha derribado, que más capos de la droga ha entregado a la DEA y que ha tenido que pagar las consecuencias del narcoestado que lamentablemente se instauró en Colombia. Nosotros hemos sido víctimas de dos extremos. Uno, nuestra vecindad, nuestra hermandad con el pueblo colombiano, que lamentablemente por causa de su oligarquía permisiva y cómplice de los capos de la droga, permitió que Colombia se convirtiera en el mayor productor de cocaína del mundo y que cobrara notoriedad por seres como Pablo Escobar Gaviria, los hermanos Rodríguez Orejuela y toda esa playa de narcotraficantes de toda la Haya. Nosotros hemos sido víctimas de las consecuencias de ese narcoestado que lamentablemente se instauró allí y también de la adicción de millones de estadounidenses a ese tipo de drogas, que mientras estén demandando esa asquerosidad que es el narcotráfico, pues generan una demanda que inevitablemente es satisfecha desde estos países. Y nosotros hemos sido lamentablemente el medio, el sándwich entre esas dos rebanadas, que es la producción y la demanda. Y Venezuela ha dedicado ingentes esfuerzos para el combate al narcotráfico proveniente desde Colombia, con destino a Europa, a los Estados Unidos y otros destinos, y ha ofrendado la vida de numerosos soldados, policías. Nuestros propios jóvenes han sido víctimas, lamentablemente, de la tentación de incurrir en el tráfico de drogas. Ningún país está exento de que individuos, seres particulares de su nacionalidad, puedan incurrir en esa práctica. Ahora, en el caso particular que tú has mencionado, a mí me llama mucho la atención
la cantidad de versiones que inicialmente circularon. Por eso siempre es bueno mirar las cosas con prudencia y esperar a que se decanten, porque resulta que la versión original que mostraba que estas personas habían sido capturadas con un alijo de drogas de esa magnitud, pues resulta que fue desmontada y resulta que no había tal alijo, sino que supuestamente era una conspiración para llevar a los Estados Unidos una cantidad X de drogas ilícitas. Yo digamos, ratifico en mi rechazo, en mi repudio a cualquier forma de tráfico de drogas. Aspiro a que en ese caso haya una investigación criminal y periodística seria que determine si realmente ocurrió lo que inicialmente se informó que había ocurrido. Una última pregunta, Ernesto. ¿Cuál desde el PSUV se cree que va a ser el secreto para poder ganar este 6 de diciembre? Mira, yo no te diría el secreto, porque aquí no hay nada secreto, aquí todo es transparente. Nosotros contamos con el comandante Chávez. El comandante Chávez nos dio un proyecto de país, un proyecto plasmado en el Plan de la Patria. El Plan de la Patria contempla 5 grandes objetivos históricos y ese Plan de la Patria marca, junto con nuestra Constitución, una hoja de ruta. Nosotros hemos firmado un compromiso del Plan de la Patria legislativo para que rija nuestro accionar en los próximos 5 años como diputados. Y combinamos el cariño, la confianza de nuestro pueblo hacia el proyecto de Chávez con esos planteamientos de la nueva etapa de la Revolución Bolivariana, que necesariamente ha de nacer a partir del 6 de diciembre en nuevas condiciones, con una nueva Asamblea Nacional, con 80% de nuestros candidatos nuevos. Yo soy por primera vez candidato a la Asamblea Nacional, y así el 80% de nuestros candidatos. Ahora, esa combinación tiene una herramienta muy útil y práctica, que no es ningún secreto, pero sí es la clave, como tú has dicho, una de las claves, que es lo que nos llamamos el 1 por 10. El 1 por 10 consiste en que cada militante, cada simpatizante de la Revolución Bolivariana, no solamente se compromete a votar él por los candidatos de la revolución, sino que se compromete con Chávez, con el pueblo, con la patria, a movilizar a 10 personas más, que están en una lista, que además él se ocupa de cargarla en un sistema digital y con su número telefónico, su número de cédula de identidad y su dirección. Y ese día, cada uno de nosotros no solamente tiene el deber de ir a votar, sino de agarrar tu lista y empezar a llamar a cada uno de tus 10 y verificar. Me responsabilizo políticamente de otros 10. Eso lo llamamos nosotros, como te he dicho, el 1 por 10. Y esa es una herramienta demoledora, es lo que llaman la maquinaria chavista. Esa maquinaria que fue montada por el comandante Chávez como un estratega militar, que era, nos ha permitido salir airosos en numerosos procesos electorales y es una de las claves del triunfo seguro que tendremos el 6 de diciembre. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. A ti, William, éxitos. Bueno, Ernesto Villegas, uno de los altos cuadros políticos y uno de los candidatos a diputado por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela de cara a estas elecciones legislativas de este domingo 6 de diciembre. A ustedes, amigos de RT, muchísimas gracias.